Primera de Corintios capítulo 1 versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Miren lo que está diciendo aquí. El tema de hoy se llama la revelación de la cruz. Vamos a conocer en esta tarde noche la revelación de la cruz, lo que desata la cruz, lo que representa la cruz para nosotros, los beneficios que nos da la cruz, cómo apropiarnos de esos beneficios. ¿Qué sucede cuando predicamos el mensaje de la cruz? Para muchos, la cruz es un simple metal que se lleva colgado en el cuello. La cruz simboliza todo lo que Jesús hizo para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso el tema de hoy es la revelación de la cruz. Si usted no tiene esa revelación de la cruz, déjeme decirle, su fe va a estar tambaleando. Por eso es que muchas personas, usted dice, pero si estaba antes en la iglesia, ahora no está, porque no está la revelación de la cruz. La cruz es el sacrificio que Jesús ofreció por la humanidad. La cruz es la base de Dios para una total y absoluta provisión al ser humano. Vuelvo a repetir, la cruz es el sacrificio que Jesús ofreció por la humanidad. Jesús no murió por ninguna religión. Vuelvo a repetir, no murió por la religión de allá, de allá, de allá. No, Él murió por nosotros, por cada ser humano. Por eso mi base es la cruz. La cruz es la base de Dios para una total y absoluta provisión al ser humano. ¿De a dónde va a venir esa cruz? Hay una cruz por ahí, Pastor Domingo, fíjese por allá. Había una cruz por ahí. No sé si hicieron leña. Leña para el carbón, como dicen. Todo lo que necesitamos en este tiempo y en el venidero, ya sea todo lo que nosotros necesitamos para este tiempo o el venidero, ya sea mental, emocional, espiritual, material, financiero o cualquier otra cosa, ya fue provisto en la cruz del Calvario. Ya fue provisto en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿y por qué yo no lo tengo? Porque le falta la revelación. Cuando venga esa revelación, usted va a entender, como yo le dije hoy, el Hijo de Dios tiene derecho. El evento más importante de la historia de la tierra fue la cruz. Vuelvo a repetir, el evento más importante en la tierra, de la historia de la tierra, fue la cruz. ¿Por qué? Usted va a ver que la historia se escribe de esta manera. Antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, ¿dónde es el punto final y dónde es el que comienza el otro? Es en la cruz. Por eso es que cuando Jesús muere, ahí comienza después de Cristo. Cuando Jesús todavía no vino, todo lo que es el Antiguo Testamento de Adán hasta la cruz es antes de Cristo. Si hay un punto que trae una historia sobre la tierra, es la cruz. Por eso le tomé este tiempo para enseñarle. Cuando dejamos de poner la cruz en el centro de nuestras vidas, nuestra fe
pierde su significado y terminamos enredándonos en medio de tradiciones, legalismo y religiones. Cuando usted comienza a perderle eso, usted comienza a perder todo. ¿Qué es el legalismo? Para que usted me pueda entender, usted va a ver mucha iglesia que camina en el legalismo. El legalismo es el intento humano de cumplir la ley fuera de la propia. Vuelvo a repetir. El legalismo es el intento humano de cumplir la ley en fuerza propia. Es decir, yo me voy a esforzar a seguirle a Dios. Me voy a esforzar a ser obediente con Dios. Me voy a esforzar a caminar con Dios. Ese es el legalismo. Es tratar de ser santo o justo por medio de guardar reglas, tradiciones y formas. El legalismo es agregar cualquier otra cosa a los requisitos establecidos por Dios para ser justo. La Biblia dice, mas el justo por fe vivirá. Es decir, que Dios nos justificó a nosotros no por fuerza. Usted es santo por la fe que usted carga, por lo que usted está creyendo. Todo lo que Dios te pide es que creas en Él. Porque la fe en Jesús y su obra en la cruz nos justifica. Si usted cree que ahí en la cruz Jesús se llevó todos sus pecados, usted tiene que creer eso. La Biblia dice, porque la fe en Jesús y su obra en la cruz nos justifica. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Sabe que antiguamente, chiquito, ¿a quién lo crucifican ahí? A Peralta. ¿Sabe? ¿Quién moría en la cruz? En un madero se decía antes. Los malhechores, los violadores, los ladrones, las personas malas eran sentenciados a morir ahí. Y sabe que antes de llegar ahí eran maltratados. Eso lo voy a predicar de aquí a el tercer 18, jueves 18. Voy a predicar de la sangre y voy a hablar ahí justamente de lo que padeció Cristo para llegar ahí. Por eso es que cuando yo le digo esto, porque la fe en Jesús es su obra en la cruz, nos justifica. ¿Dónde nosotros fuimos justificados? En esa cruz. Por eso es que hay mucha gente que dice, yo me porto bien. La manera que usted se va a portar bien es cuando usted va a la cruz. Cuando usted lleva todo su pecado ahí. Cuando usted se arrepiente de todas las cosas malas. Por eso decía, Cristo nos redimió. Pagó un precio. Redimir quiere decir pagar un precio por una persona que cometió una falta. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y aquí vamos a ver la diferencia de lo que yo le quiero enseñar. Dos grandes obras de la cruz. Dos grandes obras. La primera, anótelo, que hay una diferencia. Lo que la cruz hizo por nosotros. Lo que la cruz hizo por nosotros.
La obra en la cruz fue perfecta en todos los aspectos. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahí no hay otra perfección mayor que esa. No existe. Porque la manera que Cristo podía llegar ahí, o la persona que iba a pagar el precio por nosotros, no tenía que tener contaminado su sangre. Ninguna contaminación. Nada. Por eso es que la Biblia que dice que todos somos pecadores y que nuestro pecado nos separa de Dios. ¿Qué nos separa? La sangre. La sangre que está contaminada. Por eso es que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿Usted lo conoció a su abuelo? ¿Pintaba bien o era un atorrante? ¿Usted conoció a su papá? Y ahí esa maldición dice que la maldición de los padres viene sobre los hijos a la tercera y cuarta y última generación. Usted puede ser que se haya portado bien, pero de sus generaciones ya viene una maldición y le pega a usted. Por eso que Jesús era el único que estaba cumpliendo a la perfección, que su sangre era pura y limpia. No había, cuando estaba escribiendo esto, sentía la presencia de Dios. ¿Y sabe qué sentí? Cuando Jesús fue al infierno. Jesús fue al infierno. Jesús tuvo 3 días en el infierno. Él no hizo ningún pecado. Jesús, un ejemplo, caminó aquí en rectitud delante de Dios por 33 años. A los 33 años Él muere. Él caminó aquí, no dijo ninguna mala palabra, no cometió ningún pecado, porque su sangre era pura. Él vino con una asignación. ¿Cuál era? Llegar ahí. Por eso es que Él dice, en un derramamiento de sangre, Él dice, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Cuando Él llega aquí, esto lo estoy adelantando un poquito, cuando Él llega ahí, llega su cuerpo sano y va a la cruz del Calvario. Y ahí voy a hablar que Él dice una palabra aquí, la última palabra de aquí, la última palabra que Jesús dice en la cruz del Calvario es consumado es. La palabra consumar quiere decir terminado es. Se terminó todo. Y dice la palabra que cuando Él muere, la tierra se oscurece porque todos los pecados vienen a Él. ¡Pum! Todos los pecados de los millones de seres humanos que están en el planeta viene a Él. Por eso es el que va al infierno por el pecado de todos nosotros. Por eso la persona que no se arrepiente de sus pecados va al infierno. No lo digo yo, lo dice su palabra. Y a Él se fue al infierno. Y cuando se fue al infierno, la palabra de Dios dice que estuvo 3 días ahí en el infierno. Y fue ahí donde el Espíritu Santo, antes que venga el Espíritu Santo, la Biblia dice que Él quitó la llave del Hades y de la muerte. Es decir, que Jesús se apoderó de esa llave y ahí donde aparece el Espíritu Santo y resucita. ¿Me siguieron? Fue fácil, ¿verdad? Pero cuando yo llegué a esto, yo sentí una conmoción en mi espíritu y decir,
se llevó el pecado de todos nosotros. Si usted comete un pecado indebido y su conciencia lo carcome, imagínese a Jesús. Imagínese que se llevó el pecado de todos. La Biblia dice que por horas se oscureció la tierra. ¿Sabe qué eran? Los demonios de pecado. Los demonios de pecado. Lea la Biblia y por horas se oscureció. Las tumbas resucitaron. Por eso es que cuando él muere, lo sacan, lo llevan al sepulcro. Ella ya no estaba en su cuerpo físico. Su espíritu y su alma estaban en el infierno. Él caminó todo este tiempo, 33 años, hasta llegar aquí en santidad. Muere aquí por todos nosotros y el pecado de todos. Mire los beneficios que tiene la cruz. Mire el beneficio que tiene la cruz. Por eso es que hay gente que no sabe lo que representa la cruz, qué significa la cruz. Continúo. Las dos grandes obras de la cruz, lo que la cruz hizo por nosotros. La obra de la cruz fue perfecta en todos los aspectos. Fue perfecta. La obra más perfecta es aquí en la cruz. ¿Por qué? Porque se llevó todos mis pecados. Mire lo que dice el libro. ¿No hay? ¿Se cortó? ¿Qué pasó? Ven. Ahí está. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, eso también me mostraba el Señor que voy a hablar. Es decir, que la infección que estaba en su cuerpo aquí, que ya estaba a punto de morir, justamente se le ponía ahí a la persona para que sufra la muerte. Y ahí dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, es decir, que se le secaba la boca. Impresionante era. Pudo decir la última palabra esta. Y dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Los últimos síntomas es que su boca estaba seca ya. Seca. Y en cualquier momento moría. Y él dijo, consumado es. Para que suelte esa palabra. Y ahí, ¡pum! En otra palabra sería, ya está todo hecho perfectamente. Cuando tenemos revelación de la obra completa y perfecta que Jesús hizo en la cruz, recibiremos todos sus beneficios. Nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos santificó, nos purificó, nos redimió ahí en esa cruz. Ese es el beneficio. Segundo, lo que la cruz hizo en nosotros. El primero es lo que la cruz hizo por nosotros. Ahora es el segundo, lo que la cruz hizo en nosotros. Muchos problemas provienen por no tener conocimiento y entendimiento de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Mucha gente no sabe los beneficios que uno tiene. Es como yo recién le dije, los derechos que tenemos como hijos de Dios. Nadie a usted le puede prohibir predicar. Nadie le puede prohibir hablar de Jesús. Tenemos derechos. Hay derechos. Y usted tiene derecho porque hay gente que puede hablar del pecado libremente y usted que habla de Jesús no puede hablar libremente. Por eso es que nosotros tenemos que ocupar eso, lo que la cruz hizo en nosotros.
Usted no podrá disfrutar de los beneficios de la cruz a menos que acepte que esta fue diseñada, la cruz fue diseñada para realizar un intercambio divino. La cruz, ¿qué es? Un lugar de intercambio. Y lo voy a mostrar. ¿Cuáles son los intercambios? Esto está poderoso. El intercambio divino en la cruz, número 1. Isaías 53:5. Jesús fue azotado para que nosotros fuéramos perdonados. El primer intercambio que hay aquí, yo le entrego al Señor, le deposito aquí al pie de la cruz. Hello, mi pecado. ¿Y qué me da Él? La salvación. Él me da la salvación. Yo le entrego el pecado y Él me da salvación. Mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Le dieron con todo a causa de quién. Diga, mía. Reconozca su pecado, hijo. Él pagó ese precio en la cruz del Calvario. Por eso desde este lugar yo predico el cristocéntrico. No hablo de religión, porque la religión me va a llevar a otro lugar. Yo predico cristocéntrico. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Número 2, Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores para que nosotros fuéramos curados. Ese recién versículo que terminamos, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Es decir, yo tengo una enfermedad en mi cuerpo, yo voy a la cruz del Calvario y le digo, Señor, tu palabra dice que tú te llevaste todas mis enfermedades. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras. 5. ¿Estoy bien o no? 4 y 5. 4 y 5. Está. 4. Perdón. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué se llevó Él en la cruz del Calvario? Si usted todavía sigue enfermo, es porque todavía usted no trajo a hacer un intercambio. Aquí es donde usted tiene que hacer intercambio. Señor, te entrego todo a ti. Ese es el lugar del intercambio. Ese es el lugar donde Cristo se llevó toda nuestra enfermedad, todos nuestros dolores. Número 3, Jesús fue hecho pecado. Él cargó con nuestra naturaleza pecaminosa para que nosotros fuéramos justificados. Segunda de Corintios 5:21. Es el lugar donde decía, el legalismo te va a dar las leyes para que tú te estés esforzando con tu propia fuerza para vivir en santidad. Es aquí en el lugar de este, al que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. ¿Quién fue a parar en la cruz? Jesús. No fue la religión a parar aquí. Jesús. Y Jesús no es religión. Jesús es vida. Por eso es que cuando venimos a la cruz, nosotros le damos nuestra muerte y Él nos da vida. Por eso que nosotros pasamos de muerte a vida eterna. ¿Muerte qué? Al pecado. El pecado te lleva a la muerte eterna. Y el tener a Jesús en el corazón te lleva a vida eterna. Por eso una persona en esta tierra tiene que tomar determinación. ¿Cuál es la determinación?
seguir a Jesús. Yo voy a seguir a Jesús. Voy a seguirle a Él, no a la religión. Sígale a Jesús. Por eso es que la Biblia habla. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros Él se hizo pecado. Él se llevó nuestro pecado. Él se llevó todo aquí. Aquí el intercambio. En la cruz el intercambio de todas las cosas que a nosotros nos pasan. Por eso es que hay gente que no sabe lo que significa la cruz. No sabe lo que significa la cruz. Número 4, Romanos 5:8. Jesús murió por nuestra muerte para que nosotros compartiéramos su vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿A dónde muestra su amor Dios? Aquí. Este es el lugar de amor. Este es el lugar de amor. Verdaderamente alguien murió por nosotros. Ahí hay un mensaje para los matrimonios. Para que los matrimonios funcionen, tienen que morir, hijo. Ese es el mejor lugar de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Dígalo fuerte, por favor. 1, 2, 3. Léalo ahí. Termíneme la oración. Oye, más fuerte que está muerto usted. 1, 2, 3. Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, hoy yo te entrego todo mi pecado. Hoy te entrego todo mi pecado. Me rindo delante de ti. Dígame algo, por favor. 5. Gálatas 3:13, NBI. Si tenés NBI, me pone NBI. Creo que tenés. En la cruz Cristo llevó la maldición para que nosotros recibiéramos bendición. Aquí es el lugar de intercambio. Hay personas que dicen, uy, parece que estoy meado por 10,000 perros. Ve a la cruz, hijo. Ve a la cruz. Y esos 10,000 perros, crucifícalo ahí y Dios te va a dar la bendición. Por eso el derecho, si usted es hijo de Dios, el derecho es caminar bajo bendición. Ese es el derecho de tener, ser un hijo de Dios. Si usted no aprovecha los derechos que hay, usted se pierde. Mírenlo y dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es. ¿Dónde fue él? Aquí, colgado en este madero. Fue maldito por mi causa. Es decir, usted no está bajo maldición cuando usted viene a la cruz y le dice, Señor, yo te entrego todos mis pecados. Y ahí hay un intercambio. Ahí viene el intercambio. Y ahí viene la bendición de Dios. Yo no estoy bajo maldición. Yo estoy bajo bendición. Y usted va a ver una persona bendecida a pesar de todo. Es bendecido. Por eso es que hay gente que lo mira a usted y le dice, ¿qué te anda pasando? ¿Por qué? Porque te veo así. Escúcheme, hijo. Si usted todavía está cayendo, caminando por bajo maldición, es el momento de ir a la cruz y decir, Señor, me despojo de toda esta maldición. Despójese. Hay personas que dicen, la abuela murió de gripe. Mi mamá murió de gripe. Y yo ahora estoy estornudando y ya tiene miedo. Porque es una maldición, hijo.
Y si usted no lleva eso a la cruz del Calvario, usted va a morir también con una gripe. Aquí es el lugar de intercambio. Ese es el lugar donde debemos recibir nosotros la bendición de Dios. Ese es el lugar de bendición. Por último, y voy a orar por todos ustedes. Cristo pagó nuestra pobreza para que nosotros fuéramos prosperados. Segunda de Corintios 8:9. Segunda de Corintios 8:9. Póngase de pie. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, de aquí, por amor a vosotros, Él se hizo pobre siendo rico, para que en vosotros su pobreza fuese enriquecido. Es decir, que aquí Cristo se llevó toda nuestra pobreza. Si usted sigue teniendo esos pensamientos de pobreza, quiero decirle, hijo, que usted tiene que revertir eso, ir a la cruz del Calvario y decirle: Señor, yo te entrego toda mi pobreza, toda. Pobreza de espíritu, pobreza de mente, pobreza de alma, pobreza en lo material, pobreza en la finanza. Entregue, porque ahí dice la palabra pobreza, para que fuese enriquecido. Ese es el lugar de intercambio. Ese es el lugar donde nosotros recibimos el milagro.